te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que la vida. Mis labios te alabarán. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como con un manjar delicioso, y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma está unida a ti, tu mano me sostiene. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Hola, buenas noches. Qué placer que nos volvemos a encontrar hoy día, lunes 4 de agosto del año 2025, en nuestro espacio virtual de estudio bíblico para continuar en la etapa final de nuestro estudio del impactante y bello libro del Apocalipsis, que nos ha tenido en suspenso por muchas semanas. Vamos a comenzar, como todas las ocasiones, dándole alabanza y gloria a Dios Padre por intercesión de Jesús de Nazaret, y te invito a que de corazón unidos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecemos, como siempre, la presencia entre nosotros de Jesús de Nazaret y del poderoso Espíritu Santo, que están, como siempre, en nuestras sesiones, porque estamos reunidos más de dos en el nombre del Señor, y Él nos lo prometió y Él siempre cumple. Así que agradecemos esta bondad infinita que nos tiene
esta consideración y distinción de que quiere que aprendamos bien, quiere que nuestros oídos, nuestras orejitas crezcan mucho y podamos escuchar bien y que nuestra mente interprete bien lo que nos quiere decir y que esto anide en nuestro corazón para poder servir a nuestro prójimo como Él nos lo pide que lo hagamos en el 11º mandamiento que nos dejó a todos nosotros. Bueno, pues no podemos fallarle porque Él no nos falla y debemos hacer el mejor intento porque así sea. Por lo tanto, le agradecemos y ponemos en la mesa de la consideración nuestra intención particular de esta noche. Hoy teníamos varias situaciones particulares, pero obviamente la más importante de ellas es el pedirle a Jesús de Nazaret que las muestras de seguimiento tan impactantes, tan impresionantes que se vivieron en el jubileo de la juventud en este año 2025, no queden en un bello gesto en el que se movieron muchísimas personas. Se estima más o menos que en las imágenes que te hicimos llegar de la vigilia del día sábado, de la vigilia presidida por el Papa León XIV, se estima había aproximadamente 1 millón de jóvenes reunidos en las afueras de Roma, acompañando al Papa en esta celebración, que pasaron varios días participando en muchos eventos, que pasaron las noches en sleeping bags, en casas de campaña, haciendo nuevas amistades, viviendo la fraternidad y viviendo de corazón lo que significa ser hermano. Así que tenemos esa petición para esta noche muy particular a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo de que permanezca en ellos, se haga presente siempre, que no permita que el esfuerzo tan grande que hicieron todos ellos para poder acudir a esta reunión y todo el esfuerzo que la curia romana, comenzando por el propio sumo pontífice, hicieron para lograr de este evento algo singular, algo único, algo trascendente e impactante, y lo lograron, que no quede en un esfuerzo fútil, que no reporte ningún beneficio, antes al contrario, le pedimos al Espíritu Santo que permanezca entre todos estos jóvenes, que les acreciente los dones que necesitan para poder acrisolar la palabra de Dios, para vivir de por siempre la misericordia de Jesús y para dejarse guiar en la misión que ahora tienen por haber asistido a este evento, que el Espíritu Santo los guíe, los transforme, los lleve, que haga de ellos alguien de gran provecho. A mí me atreví a compartirte las imágenes de esa vigilia pascual del día sábado y también las imágenes de la misa con la cual se cerró este jubileo de la juventud 2025. Los dos preciosos. Yo te invito a que si no los has visto, no lo dejes de hacer, porque de verdad te mueve, te mueve, te mueve por completo y nosotros que ya somos jóvenes de un poquito mayores, necesitamos que nuestro corazón también siempre se esté renovando, siempre esté actualizándose, como la palabra de Dios lo hace, y que lo que fue escrito hace miles de años, que lo podemos interpretar y aplicar a nuestra vida diaria,
sea en este caso no la excepción, sino que de verdad hagamos de esta experiencia algo que a través de los jóvenes nos nutra a nosotros, nos ponga en el mismo canal de dentro de la misión de llevar la palabra de Jesús hasta los confines de la tierra y a que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos los nuevos integrantes del nuevo pueblo de Israel, este nuevo pueblo en el que por misericordia divina tú, yo y todo el resto de personas de este mundo formamos eh, el, el grupo que esperamos, que confiamos por la fe en Jesús, que vamos a llegar a, al cielo, a esa primicia que Él nos conquistó por su resurrección gloriosa y viviendo la remisión del pecado que Él en la cruz hizo a favor de todos nosotros, tengamos plenitud desde aquí, desde este mundo, que vivamos el reino de Dios como Él lo deseó, como Jesús lo deseó en su ministerio público día a día, y que el día que tengamos que dejar este globo terráqueo y vayamos a la vida eterna, lo hagamos confiados en la misericordia divina y en todo lo que en vida, a petición de Jesús, debemos y queremos hacer. Que así sea. Bueno, pues reforzando esta intención, seleccionamos para esta noche un canto inspirado en el Salmo número 63 de la nomenclatura hebrea, 62 de la nomenclatura griega, que se intitula Sed de Dios. Y este es bello salmo, que es de la autoría del rey David, se supone que él lo compuso estando en el desierto de Judá, preparándose también dentro de su plan de acción como monarca de Israel. Entonces, para nosotros ya no es novedad que cuando necesitamos el identificarnos con Dios, acudamos al desierto, acudamos a ese lugar que en el silencio implorante que tiene nos transforma y que nos sentimos ahora sí como piojos en este universo, viendo la inmensidad de la creación, viendo esos cielos estrellados, ese poder creador de Dios y nos identificamos con toda la grandeza creadora de Dios Padre y nos dejamos llevar por la misericordia de Jesús. Entonces, este salmo en el que se menciona, mi alma tiene sed de ti, mi ser tiene sed de ti, es bellísimo porque ahí muestras la grandeza de tu debilidad, porque ahí se ve, como San Agustín nos decía, que en su debilidad obtiene la fuerza. Entonces, que así sea para nosotros. No podemos ir ni siquiera al desierto de Sonora, pero pues entendamos que para nosotros el acudir a una intimidad profunda con Jesús en nuestra recámara, en el lugar en donde te sientes más unido al poder divino, y si tienes oportunidad, en el lugar que a ti te mueva, desplázate y siéntete que estás en un desierto y que estás necesitado de la esperanza divina, cristiana, perdón, de la esperanza por la salvación y que somos hijos predilectos de Dios Padre, a tal grado que nos mandó a su Hijo para que nos enseñara el camino
hacia la salvación. Bueno, fíjate que un último comentario dos comentarios que quiero hacer con relación a este gran evento. El récord de asistencia de un evento de jóvenes se dio en el año 2000, cuando todavía vivía nuestro querido santo San Juan Pablo II, cuando él era el pontífice carismático que movía a las juventudes por su carisma que tenía. Bueno, pues en el año 2000, ahí la asistencia a este evento fue de casi 2 millones de jóvenes. La pregunta sería, esos 2 millones de jóvenes de hace 25 años, ¿dónde están? ¿Están poniendo en práctica las enseñanzas que vivieron en el año 2000? Eso es lo que importa, porque Jesús nos encuentra, así como encontró al casi millón en este en esta semana transcurrida, pero el encuentro es el primer paso entre una amistad profunda entre el cristiano católico y Jesús de Nazaret, el Cordero degollado. Entonces, pidamos de veras que madure y que deje huella estas enseñanzas, que nos ayude, que les ayude a estos jóvenes a encontrar la verdad, buscándola, a buscar esa luz de Cristo, a buscar la, la realización de la entrega de su corazón hacia el prójimo y que siempre estén asistidos por el Espíritu Santo. De verdad lo deseamos. Necesitamos jóvenes comprometidos porque son el futuro y la esperanza de nuestra Iglesia Santa Cristiana Católica y Apostólica. Bueno, el segundo comentario que te quiero hacer es que yo no sé a ti si viste el desarrollo de los videos, pero en lo personal a mí me impactó la entrega irrestricta del Papa León, que se notaba, no era, no era maquillaje, no era pose, era una entrega verdadera. Se notaba la manera en que se dirigía a los jóvenes, la forma en que ellos le respondían, pero muy particularmente me impactó la devoción que él manifestó. Desde el momento en que entró, tú lo vas a ver en esas imágenes, al lugar en que se dio este lugar de encuentro, que entra él cargando la cruz, como cuando lo hacen los presbíteros en el día de la Pascua, de la vigilia de Pascua de Resurrección. Pues así entró el Santo Padre cargando la cruz, pero con un garbo, con un arrojo, con una contundencia que hablaba sin necesidad de decir ninguna palabra. Y todavía más me impactó cuando al final del evento, o casi por cerrar el evento, expuso el Santísimo Sacramento en el altar para rendirle adoración, y él era el primero en rendirle esta adoración porque postrado de rodillas frente al sagrado, eh, a la sagrada hostia, yo no podía creer, permaneció de rodillas poco más de media hora en adoración profunda al Santísimo Sacramento. La verdad, considera que es una persona mayor que todos nosotros, creo que la mayoría de todos nosotros, o ahí va, y tú sabes lo que es estar de rodillas poco más de media hora adorando al Santísimo. Entonces aquí dije, bueno, ahí me desbarató, ahí dije, esto es único, esta es una muestra de su humildad, de su entrega
de su compromiso y de que, pienso, tenemos a un verdadero pastor que dirige la iglesia. Y hoy que se está celebrando el Día del Santo Cura de Ars, que sirve de ejemplo e inspiración para muchos sacerdotes o para todos los sacerdotes, pidamos por todos ellos, comenzando por nuestro Santo Padre, por el magisterio de la Iglesia, por nuestros obispos y muy particularmente por los sacerdotes, los presbíteros que dirigen tu parroquia, ese lugar de la iglesia doméstica en donde acudimos los domingos y ojalá acudamos otros días más en la semana. En el caso muy particular de nosotros, quiero pedirte que esta noche pues le pidamos también al Espíritu Santo que descienda, proteja e ilumine al Padre Valenti Salmerón, que es el párroco de nuestra parroquia universitaria de Santa María de los Apóstoles, y también al Padre Marco, que es el que ha llegado para reforzarlo en el manejo y designio de nuestra parroquia. Ambos muy necesitados de que el misticismo y la facilidad de comunicación que tienen con la feligresía se acreciente y deje huella. Y pues por si no lo sabías, el Zoom por el cual damos nosotros nuestras clases de Biblia es el Zoom de la Parroquia Universitaria de Santa María de los Apóstoles y es por su gratuidad que podemos llegar a ti. Entonces, esta es una de tantas pruebas de que están al pendiente de estarnos vigorizando y manteniendo en nuestra fe. Entonces pidamos por ellos, pidamos por todos los presbíteros del mundo que sean fieles pastores de sus rebaños y pues que podamos todos juntos seguir adelante. Bueno, pues dicho todo lo anterior, quiero recordarte que en en las últimas dos clases, estuvimos viendo directamente de las Sagradas Escrituras, estuvimos viendo básicamente de los capítulos 14 y 15 del Apocalipsis. Nada más a manera de breve resumen, te quiero recordar que en el capítulo 14 vimos que el vidente Juan tiene oportunidad de estar frente al salón en que está el anciano de los cabellos blancos, la gran sabiduría, y delante de él se encuentra Jesús, el Cordero degollado, y allí tiene oportunidad Juan, el vidente, de contemplar escenas muy trascendentes. Ya vimos que a través de varios ángeles que tienen un significado muy particular porque simbolizan dentro del Antiguo Testamento el concepto que manejaban los fariseos, los judíos, de que los ángeles estaban en todo el movimiento trascendente de la religión judía. Pero aquí no olvidemos que estamos contemplando escenas en que se mezcla diferentes etapas de la historia de la salvación en un momento determinado. Entonces, en el mismo momento, en algunas escenas, vemos situaciones del pasado que nos la presentan como un futuro profético. En otras, vemos que situaciones que van a suceder nos lo presentan como algo ya hecho. Y lo importante de estas manifestaciones es que nos dan a entender que tanto Dios
como Cristo el Cordero degollado, son los mismos de antes, de ahora y del futuro. Es, en pocas palabras, el por qué se entremezclan estas visiones. Por otra parte, nos está orillando, nos está llevando de la mano estos ángeles para que podamos ver el inicio del desenlace del Apocalipsis. Recordemos que los santos integrantes de la iglesia, de la nueva iglesia cristiana católica, que viviendo su fe y entregando su confianza en Dios, no dudaron en ofrecer su vida ante el asedio del imperio romano, de ese imperio que representa a las bestias que persiguen a los seguidores de Dios, a los seguidores de Cristo. Y entonces todos estos santos que ya vimos que en el altar de ese gran salón están unidos a los ancianos en una eterna alabanza al Cordero degollado y al anciano del trono, entonces también ellos están pidiendo, están implorando justicia en contra de sus perseguidores y verdugos, en contra de la injusticia que ellos vivieron, en contra de los que derramaron su sangre y que los hicieron mártires dentro de nuestra religión. Por esa razón, vemos que los ángeles en este capítulo 14 nos están anunciando que van a iniciar la persecución y el aniquilamiento de la Babilonia. Y recordemos que el término de Babilonia, aunque simboliza muchas cosas, entre otras, el nombre de un reino muy poderoso que en diferentes momentos de la historia de la salvación jugó varios roles. Hubo épocas en que Babilonia fue un agente, fue un pivote, fue un acelerador de, de, que se, de que se tuviera una idea más clara acerca de que solamente hay un Dios. Y entre otros detalles, recuerda que José, el hijo de Jacob, aquel que fue vendido por sus hermanos, por misericordia divina y por el Espíritu Santo, pudo incrustarse en la corte real de Babilonia, llegó a ser hombre de las grandes confianzas de Nabucodonosor y tuvo un papel preponderante en el desarrollo de muchos reinos aledaños a Babilonia. Desafortunadamente, Babilonia tiene una historia muy, muy larga y en muchos momentos truculenta. Por lo tanto, ya faltando menos de 1000 años para que llegara Jesús, el descendiente real de la casa de David, a este mundo, Babilonia ahí tomó otro papel de verdugo, de someter al pueblo de Jerusalén y no solamente someterlo, sino destruir el templo, el primer templo, aquel que había sido construido bajo las instrucciones divinas Salomón, el sabio rey, hijo de David, que fue el que llevó a cabo esta obra del templo de Jerusalén, un templo fabuloso, cargado de
todos los detalles de grandeza, de lujo, de riqueza, de opulencia, de magnificencia, y de lo cual hoy en día solamente se encuentra parte del muro occidental en la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues entonces vemos cómo la moneda tiene dos caras, tiene luz y tiene sombra, y la Babilonia, que en algún tiempo fue algún reino tan positivo para el desarrollo de el, la creencia en un solo Dios, ahora, tristemente, se convirtió en opresor del judaísmo, se llevó al destierro, fue la diáspora más lamentable que pudo vivir el pueblo judío, se llevó a todos los pensantes, se llevó al rey incluso deportados a Babilonia, y ahí permanecieron más o menos como 50 años, poco menos de 50 años. Y quiero comentarte nada más, fue un castigo que Dios permitió. Escucha bien lo que te dije, un castigo permitido por Dios para hacer entrar al pueblo en razón, para hacerle ver su pecado, que era la soberbia y la idolatría que habían ido corrompiendo poco a poco a, al judaísmo ahí en Jerusalén. Entonces, por esa razón, Dios permitió este castigo, como en el antigüedad, como en la antigüedad, cuando fue el éxodo, también Dios permitió que aquella marcha que pudo haberse desarrollado en un tiempo breve, en un tiempo corto, se haya prolongado a 40 años, y que no solamente se haya prolongado a 40 años, sino que la mayoría de los peregrinos originales del Éxodo, que se estima en una multitud más o menos poco arriba de 600,000 personas, más aparte los niños y las mujeres. Entonces era un mundo de gente por haber desobedecido el pacto que habían hecho a través de Moisés, y por el cual estaban ellos encaminando hacia la tierra prometida, y por otra parte gozando de la protección divina de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros. Por esos pecados, prácticamente resumiéndolo en dos o tres comentarios, por haber desconfiado de las promesas divinas, por otra parte, por haber dudado de las verdades expuestas por Yahvé a través de Moisés, entre otras, por haber dado adoración al buey de oro que construyeron ante la desesperación de que no bajaba Moisés del monte Sinaí, y también por la sangre que entre ellos mismos se derramó entre los propios judíos en el desarrollo de este éxodo, sangre que no tuvo por qué haberse dado, por qué haberse ocurrido, pues Dios también ahí permitió estos dolores para hacer entrar en razón al pueblo, para diezmarlo, para deshacerse de toda la generación indeseable que no tenía por qué haber entrado al reino de la tierra prometida, y por eso tardaron tanto. Y también aquí esto que está permitiendo Yahvé Dios de ese exilio hacia Babilonia,
es por lo mismo, están corrompidos, hay mucha soberbia, hay mucha idolatría, y entonces tienen que sufrir el tener que abandonar su tierra, los ruinas de su templo, el no poder celebrar el Shabbat en las sinagogas que estaban acostumbrados, el no tener una Torá, una sagrada escritura actualizada que pudiera ser entendida por los hijos que iban a ir teniendo y creciendo en el exilio, todas estas cosas que aparentemente no se ven difíciles, pero que son una crueldad realmente, tuvieron que pasarla porque era la misma historia. Y esta historia vemos que se ha repetido por muchísimas veces. ¿Cuál es la falta, cuál es el pecado que desde el principio de la creación del hombre y la mujer nos ha llevado como prueba contundente de este apartarse del camino divino? La soberbia en diferentes niveles, en diferentes grados. Y si te pones a analizar después de este tener que abandonar el paraíso, Adán y Eva, y tener todo lo que ya conocemos, entre otras cosas, el parir a los hijos con dolor, el tener que trabajar el, la tierra de la que eran amos y señores, que dominaban a la creación, al reino animal, lo dominaban y podían aprovechar todas las bondades del reino vegetal. En fin, todo esto, pues hubo que pasarlo porque Dios también lo permitió para hacernos conocer su misericordia, para valorarla y para seguir adelante. Y más adelante vemos que pasó el diluvio y que pasó la Torre de Babel y que pasó muchos episodios en que vemos que es la misma historia. El humano se exacerba y sale de sus casillas, se siente invencible, se siente poderoso y llega al punto de compararse con muchas fuerzas de la naturaleza, el pensar que no tiene necesidad de someterse ni de tampoco de rendirle culto a un Dios que ni siquiera conoce, que ni siquiera puede ver, y ahí están las consecuencias. Entonces, tengamos cuidado que esto que estamos viendo aquí, lo que vimos en el capítulo 14, el ángel que nos avisa que va a comenzar el castigo a Babilonia y que este se va a dar a través de diferentes episodios. Entonces, esto nos está dejando claro que esa bestia que ya estuvimos viendo, que comenzó con la serpiente del paraíso, que después se convirtió en un dragón y después se convirtió en un monstruo de los mares, un monstruo de 7 cabezas, vemos que todo esto, pues ya es inminente el castigo y es inminente la persecución que Dios va a hacer en contra de estos opresores de Dios y de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, el triunfo de la iglesia que se resiste a las persecuciones, al sufrimiento, que se mantiene firme y fiel al Evangelio, tendrá que ser conseguido por los mismos caminos que nos señaló el libro del Apocalipsis. ¿Cómo? Resistiendo a la infidelidad y al culto de falsos dioses, siguiendo a Jesús de Nazaret, el Cordero, a donde quiera que vaya, inclusive hasta dando nuestra propia vida, confiando en que el que rescata, salva y en definitiva triunfa es el Cordero degollado, no el poder del mal. Y denunciando la mentira y viviendo a la verdad, que es Jesús mismo. De esta forma,
la iglesia será realmente las primicias de Dios y para el Cordero degollado. Después estuvimos viendo cómo otros ángeles hacían que nos fijáramos en el momento en que el Cordero degollado sobre una nube cubierto de gloria desciende a este mundo y va a comenzar a ser la siega y la vendimia de las naciones. Ya lo vimos. Vimos que ese como hijo de hombre, que es el Mesías, el Cristo, viene sobre una nube y viene con una hoz, y los ángeles que están a su alrededor, que han salido del santuario, le invitan a que con esa hoz pode haga la siega de esa de todas esas espigas y de toda esa cizaña que han crecido juntas, y que ahí la cizaña sea arrojada y quemada eternamente, y que el trigo sea separado y llevado a la gloria de Dios. Y vemos que también los ángeles le invitan a que haga con el mismo corte la vendimia de las uvas que están en punto para poder ser eh, pisadas en el lagar, ese lugar en donde se extrae el zumo de las uvas, y que ahí también se separa el mosto, el néctar de las uvas, y se desecha el orujo y las cáscaras de las uvas que no se requiere para hacer el vino. Por lo tanto, en ese lagar hay que renovar constantemente la fe en Cristo Rey y Juez, que es el dueño de la sementera. Ya dijimos que la sementera es el espacio terrenal en donde crece tanto la viña y donde crecen también otros frutos, como por ejemplo los olivos, también es algo similar. Los poderes del mal no podrán destruir a la iglesia, porque Cristo y porque Dios no lo pueden permitir, y cuida de su iglesia, de Cristo, del Mesías, de nuestro Rey y Señor. Bueno, pues en el capítulo 15, ahí empezamos a ver, y ahorita vamos a reforzar la idea, así como en el Éxodo, y por eso puse aquí esta hoja primera, pero vamos a adelantar un poquito hablando de las esto, el diagrama de las plagas, porque la historia se repite, y entonces, así como en el Éxodo hubo necesidad de que nos detallara las distintas plagas, las 10 plagas que Yahvé Dios envió a Egipto para propiciar que el faraón recrudeciera su actitud para no dejar salir a los judíos hacia su éxodo. Esas plagas fueron mandadas por Dios como una especie de, ¿qué te diré? Como una poda, valga la expresión, que va a propiciar que se multiplique los frutos de algo. Aquí, tristemente, era para endurecer el corazón del faraón y a poner peros para que no se diera esa salida. Tuvo que llegar el momento de la famosa muerte de todos los primogénitos, para que ya en la desesperación el faraón cambiara de actitud de momento, porque después vemos de que permite que salgan todos los integrantes del pueblo
de Dios de la antigua alianza y después sale a perseguirlos. O sea que esa disposición de que salieran fue nada más maquillaje, fue show, y después arremete contra ellos. Bueno, pues aquí en algo similar, en esta narrativa del Apocalipsis, vemos que van a salir, así como salieron los ángeles con 7 trompetas anunciando que se iba a dar la persecución y el asedio y exterminio de los perseguidores de la iglesia. Aquí vemos que hay 7 copas que nos muestran la ira de Dios, la justicia de Dios en contra de sus perseguidores. Y entonces diferentes ángeles van a portar 7 ángeles, 7 copas, y cada una de ellas tiene un mensaje claro de cómo va a actuar para controlar y aniquilar a los perseguidores de la Iglesia Cristiana Católica. La primera copa va a ser derramada sobre la tierra, y esta primera copa va a ser seguida por otra que va a ser derramada sobre el mar. La tercera copa sobre las aguas de los ríos y manantiales. La cuarta copa va a modificar el grado de calor del sol, y entonces en lugar de dar vida y ser fuente de germinación y crecimiento, va a abrazar, va a quemar el producto de la naturaleza y va a provocar hambre y va a provocar dolor. Y después otra copa va a ser tirada sobre el río Éufrates, lo cual nos quiere decir que ese río Éufrates, que no solamente circulaba por todo lo que era la antigua Fenicia, sino que llegaba a otros reinos, también va a llevar dolor y muerte a muchos reinos más. Y hay una séptima copa que esa no nos dicen en principio qué significa. Pero entonces, el autor, la visión de este Juan, el visionario escritor del Apocalipsis, nos dice que vio en el cielo una gran señal maravillosa, 7 ángeles que llevaban 7 copas, y estas copas simbolizan el furor de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios por someter y aniquilar a los perseguidores de Dios mismo y de la iglesia de su unigénito, de el Mesías prometido, de nuestro Cristo y Señor. La señal grande y maravillosa de estos ángeles nos preparan en 2 diferentes cuadros el entendimiento de su acción. Ellos van a ser los vencedores de la bestia. Y algo muy particular, Juan el visionario, el vidente, va a ver que el suelo de ese gran salón, en donde se encuentran los ancianos, donde están los santos dándole gloria a Dios y al Cordero degollado, el piso es una especie de mar de cristal mezclado con fuego. Y este piso tiene, por supuesto, 4 puntos cardinales en los cuales van a estar presentes al estilo de la enseñanza judía los ángeles que mueven los diferentes reinos de este mundo. Y sin embargo, bajo ese piso cristalino se escuchan cítaras llevando alabanzas a Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Esto es importante porque aquí nos están presentando en 2 diferentes cuadros, por eso se dice, uno,
lo que pasó en el Antiguo Testamento y en el segundo cuadro lo que va a ser la presencia de Cristo, la presencia del Cordero degollado, la presencia del Nuevo Testamento, del nuevo pueblo de Israel, y cómo ambos son, eh, son prueba fehaciente de la grandeza creadora de Dios. Y por lo tanto se va a atrever el vidente a decirnos, en el caso de Moisés, que están con cítaras dando gloria a Dios Padre y cantan un cántico. Y este cántico está inspirado en lo que este Moisés escribió como parte del Deuteronomio, de la segunda ley para los judíos. Y en el caso de Jesús, cuando llegue el momento, nos van a presentar que entonan entonces los ángeles y todos los que dan alabanza un cántico nuevo, pues sí, porque es un cántico nuevo, resultado de la entrega irrestricta de su vida de Jesús en favor de la remisión del pecado, y con esto darnos los elementos necesarios para la salvación a través de la fe en Él. Entonces aquí vemos que esto se está desarrollando en ese piso de cristal, y este santuario, en el santuario hay mucho humo. Debemos de pensar, no es tanto de humo, sino de incienso, que están dando gloria y honor a Dios y también al Cordero degollado. Las 7 copas van a describir los castigos de Dios en contra de la población. Entonces, la señal, la orden que recibieron los ángeles portadores de estas 7 copas es: id y derramad sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Y a una voz los ángeles salen del santuario a cumplir su misión. Esto que nos menciona en la columna de la derecha de este comparativo. Vamos a hablar un poquito, a, a recalcar la primer copa. La primer copa lo que propició fue, aquí vamos a ver, bueno, recuerda que van en un orden correlacionado, no en un orden esquemático de antigüedad, pero nos va a decir que en esta primer copa va a propiciar úlceras malignas y perniciosas entre los hombres, pero entre los hombres que llevan la marca de la bestia y adoraban su imagen. Esto es importante. O sea, no a todo mundo, sino a los seguidores de la bestia, a los seguidores del reino de Roma, de los perseguidores de la iglesia. La segunda copa, que va a ser derramada sobre el mar, va a convertir el mar en sangre. ¿Y por qué lo va a convertir en sangre? Pues una simple y sencilla razón. ¿Qué hizo la bestia con todos estos cristianos que ofrendaron su vida en un mar de sangre? Los llevó a la muerte. Y por lo tanto es correcto y justo que este furor de Dios se manifieste en que el mar se convierte en sangre para que beban esa sangre los perseguidores de la iglesia. La tercer copa, que va a ser vertida en las aguas dulces, también va a convertir estas aguas dulces en ríos de sangre, porque aquel que es y que era el santo, dentro de su justicia, va a hacer que sea derramada la sangre de los santos y de los profetas de los tiempos anteriores de la iglesia y de los santos de los tiempos recientes de esta iglesia de Cristo. Pero todos fueron perseguidos por los, por los enemigos
de la iglesia en diferentes etapas. Por ejemplo, tristemente, dentro de esos persecutores, vamos a encontrar aquí que algunos judíos dieron muerte a profetas de, de los tiempos primeros de la iglesia cristiana. Bueno, todavía no era iglesia cristiana, del judaísmo. A muchos profetas, por eso Jesús en sus catequesis decía, nadie es profeta en su tierra. Y por esa razón vimos en estos días recientes que decían que por esa misma razón pocos signos de poder hizo entre su propia tierra, porque pues no solamente los desconocen, sino los mataron a muchos profetas y acabaron dándole muerte, de acuerdo a las escrituras, al propio hijo del dueño de la viña, al hijo, al unigénito de Dios Padre. A Cristo Jesús también le dieron muerte. Entonces, no solamente estamos hablando aquí de romanos, que te quede claro, estamos también hablando de enemigos comunes de la iglesia, en los cuales tristemente hay judíos, religiosos judíos, y hay de otras denominaciones que por conveniencias de diversos tipos les era incómodo Jesús. La cuarta copa que va a modificar las condiciones del sol va a propiciar que los abrace, no abrace de darles un abrazo, sino abrazar de como una brasa ardiente, complicarles la vida. Y sin embargo hay un punto importante que no debemos de perder de vista. Los hombres que fueron abrazados por este calor intenso, no obstante, blasfemaron del nombre de Dios, que tiene poder sobre tales plagas, y no se arrepintieron dándole gloria. Punto muy importante. Sabemos que tanto Dios como Jesús son la imagen de la misericordia. Pero ¿qué pasa cuando tú ofendes a Dios o ofendes a Jesús o al Espíritu Santo y no te arrepientes de tu pecado? ¿Qué pasa cuando reincides y te ufanas y te glorias de seguir pecando? Pues eres merecedor de sufrir, tomar una copa del furor de Dios. Claro que la mereces. Y la quinta copa es algo similar. La quinta copa será derramada en el trono de la bestia. ¿Cuál es el trono de la bestia? Bueno, pues ya dijimos que en diferentes etapas de la historia han sido diferentes pueblos, pero ahorita estamos hablando de el reino de la Roma imperial, de la diosa Roma y de los emperadores perseguidores de la iglesia. Entonces, por eso esa quinta copa será derramada sobre Roma. Y vuelve también la misma historia. No obstante, los integrantes de la gran ciudad siguieron blasfemando contra Dios, contra el cielo, y por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepienten de sus obras. Por lo tanto, esta quinta copa derramada sobre el trono de la bestia, Roma, tipo de toda ciudad hostil a Dios. ¿Para qué? Para llevarlos a la exasperación, y por medio de esto, el que por las consecuencias de este cambio de actitud, entre ellos mismos se acaben, se aniquilen. Eso lo sabemos cuando quiere debilitar Dios a alguien, no tiene más que provocar rupturas internas dentro del reino de los opresores para que se descontrolen y se ataquen entre ellos mismos, y a la postre sobrevenga el final. Por lo tanto, aquí
Esta, después de esta copa va a haber una sexta copa, que esta va a ser derramada sobre los reinos y reyes del oriente que estaban aliados a Roma, pero dentro de esto también nos señalan al reino de los partos, que fue enemigo acérrimo de Roma y le costó bastante tiempo a Roma vencerlos y someterlos, y a fin de cuentas, por el poder que ellos tenían, pues se convirtieron en vasallos y aliados de Roma y combatieron también a la iglesia de Dios. Por lo tanto, el gran día del Dios Todopoderoso se está manifestando en estas copas. Y queda un detalle más importante. El sexto ángel va a derramar su copa sobre el río Éufrates, que se fue secando. Y esto va a dar paso a que este antiguo río convertido ahora en camino, en el que van a pasar por él los reyes de Oriente, los partos, se convierta en una especie de que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca de los falsos profetas, salgan espíritus inmundos como ranas, dice aquí la escritura, como animales impuros, el dragón, la bestia y el pseudoprofeta, la segunda bestia que decíamos, forman una trinidad satánica que actúa con fines perversos. Los reyes de todo el mundo serán, por lo tanto, en un momento determinado, convocados para el gran día del Dios Todopoderoso, en un lugar llamado, en hebreo, Armagedón, que está a un costado del monte de Megiddo, donde murió hace mucho tiempo, entre otros, el rey Josías. El rey Josías fue un rey que tuvo mucha importancia en el regreso de la deportación de Babilonia, porque dando cumplimiento a recomendaciones de los profetas como Jeremías y Ezequiel, transformó todo lo que era eh, las costumbres religiosas, políticas, sociales de la comunidad de Jerusalén. Y entonces de ahí surgió el movimiento que conocemos como el nacionalismo, en el cual todo coincidía o todo incidía en, en esta gran esfera religiosa, política, militar, social, de convivencia, y entonces cambió la forma de dirigirse, de manejarse, de buscar por el beneficio común entre los judíos, y fue una muy bella época. Pero, por supuesto, alguien que propicia un bien tiene muchos detractores en el mal. Y entonces, en ese lugar de Armagedón, junto al monte Megiddo o Megiddo, es un lugar que por sus condiciones topográficas sirvió de escenario para muchas guerras, para muchos encuentros en diferentes épocas de la antigüedad. Tristemente, ahí encontró la muerte el rey Josías, ese gran transformador del pensamiento y de la vida judía, de la vida de Israel. Y ahí, en este mismo lugar, nos cuenta el vidente que ahí los reyes opresores de la iglesia van a ser convocados en los tiempos finales para reunirse en ese lugar, un campo de batalla en el cual los va a reunir por diferentes medios Dios y el Cordero degollado, y ahí los van a aniquilar.
a todos ellos. Eso, por esto forma parte, del Armagedón, forma parte de unas profecías, pudiéramos decir, de algo que todavía no se da, pero que sucederá y que al suceder va a dar término a los perseguidores de la iglesia de Dios y de el Cordero degollado. La séptima copa, esta es muy importante por lo que te voy a comentar. La séptima copa, permíteme que te lea la, la sugerencia del padre Carrillo. Si tiene su libro, estoy en la página 139, perdón. Dice, el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, o sea, lo lanzó el contenido al aire. Entonces salió del santuario una fuerte voz que decía, hecho está, del santuario del gran salón que está viendo el vidente. Se produjeron relámpagos, fragor, truenos y un violento terremoto, como no lo hubo desde que existen hombres sobre la tierra. Un terremoto tan violento que la gran ciudad se abrió en 3 partes y las ciudades de las naciones se desplomaron. Y Dios acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su cólera. Entonces, todas las islas, o sea, las ciudades lejanas, huyeron y las montañas desaparecieron y un gran pedrisco con piedras de casi un talento de peso, un talento viene siendo más o menos 36 kilos. Entonces las piedras de casi un talento de peso cayeron del cielo sobre los hombres. No obstante, los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del pedrisco, porque fue ciertamente una plaga muy grande. El séptimo ángel derramó la última copa en el aire y salió del santuario, repito, una fuerte voz, hecho está. Entonces se produjo un cataclismo cósmico. Sabemos que dentro del judaísmo, la interpretación cósmica es señal de un gran evento, un evento que va a transformar la historia. Y así lo presentan. Por eso Mateo en su evangelio nos habla de momentos de terremoto que más o menos, entre otros, se dio, así lo pone, cuando fue la resurrección del Señor y también posterior a su muerte en la cruz. Por lo tanto, la gran ciudad, la Babilonia, fue dividida en 3 partes, simbolizando una destrucción total. Las ciudades de las naciones se desplomaron, los montes desaparecieron, un conjunto significando la magnitud del castigo y como lluvias de pedriscos cayeron sobre todos los hombres. Pensamos que esta sección que te acabo de comentar es un fuerte llamado a vivir en constante tensión de conversión, a la cual Dios, a través de Jesús, el Cordero que quita el pecado y que nos lava con su sangre, nos llama constantemente. Nuestra respuesta debe de ser totalmente libre, personal, pero también comunitaria. Todos marchamos juntos, todos estamos en el camino sinodal, velo de esta forma, y el camino sinodal nos conlleva a estar unos a otros, unidos en lo esencial y trabajando por la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos de buscar por elección libre, una unidad personal que se vuelva comunitaria y que como individuos fortalezcamos todos juntos a la iglesia. Pero hay un detalle más importantísimo que te quiero comentar.
Recordarás que hemos hablado que estando Jesús en la cruz, pronunció él 7 palabras, 7 oraciones, 7 frases con connotaciones distintas. Y hay una que ya hablamos un poco de ella, que en su momento, cuando para muchos en las traducciones que existen en diferentes lenguas e idiomas, nos ponen como todo está consumado. Muchos nos quedamos con la idea vaga de qué fue lo que se consumó. Bueno, pues te quiero decir que dentro del griego, el tiempo en que se manejan los diferentes verbos que existen dentro del griego, valga la redundancia, cambia mucho la manera en que se expresa el significado de la frase. Y por lo tanto, algunos manejan que ya traducido correctamente lo que en castellano muchos conocemos como todo se ha consumado, en griego la palabra que pronunció Jesús es hecho está. Algunas traducciones griegas incorrectamente han puesto que la traducción es hecho es, pero hay diferencia entre es y está. Es algo vigente, es algo que puedes tú ver. Hecho está, es algo que ya concluyó, que encontró un fin. Entonces, date cuenta aquí que cuando Jesús está en la cruz, entregando hasta la última gota de su sangre, no reparó dentro de su misericordia en estarnos dando a conocer muchos fragmentos importantísimos dentro de la Sagrada Escritura. Y entre otros, cuando pronunció el de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La verdad es que nos estaba dando a conocer el principio del Salmo 122, un salmo que nos habla de todos los sucesos que se iban a dar en la cruz. Y como ese, también hay otros más palabras de la Sagrada Escritura que él utilizó estando en la cruz en un esfuerzo sobrenatural y en un esfuerzo sublime, intenso, en que nos quiso dejar lo mejor de la Sagrada Escritura para todos nosotros. Entonces, cuando Jesús pronuncia en la cruz, hecho está, nos está dando a conocer que en ese momento, con su sacrificio augusto, con su sacrificio total, está culminando todo lo que la Sagrada Escritura anunció en la antigüedad. Todas las profecías que nos hablaban del Mesías que vendría, del Hijo del Hombre, del siervo de Yahvé, de Jesús de Nazaret, del unigénito de Dios, de nuestro Cristo y Señor ya glorificado, todo en él se estaba concluyendo. Pero además nos está dando una primicia Jesús en la cruz de lo que va a pasar en el Apocalipsis. Entonces, no solamente nos habla de lo que en él se está concluyendo, sino lo que falta todavía, en donde el Cordero degollado va a tener un papel preponderante, concretamente en la parucía, cuando vuelva a bajar en gloria y poder, cuando venga a juzgar a las naciones, a los reyes de las naciones, cuando separe a la cizaña del trigo y a los malos los lancen los ángeles y los santos al fuego eterno, y cuando después de haber cegado con esa hoz
a toda la tierra, también aquellos que se arrepintieron y pidieron misericordia divina encuentren la misericordia. Y los que no, como vimos aquí en estos segmentos, en que a pesar de la copa en que estaban sufriendo castigo, todavía a pesar de eso seguían blasfemando en contra de Dios o del Cordero degollado, no tienen perdón. Y esos son los que van a quedar en el fuego eterno. Pero aquí Jesús en la cruz nos lo está anticipando. Entonces, que te quede muy claro la grandeza de esta expresión que él pronunció en los momentos últimos de su crucifixión. Hecho está. Grábatelo bien. Hecho está. Bueno, pues entonces, con esto que estamos hablando, podemos entender un poco mejor. Estoy ya en la página 141, en el capítulo 10, Reflexiones sobre la caída de Babilonia. El tema de esta sección es la caída de Babilonia la Grande, pero Babilonia, ya dijimos, es el término de un reino opresor del cristianismo, de la iglesia. Entonces, esa Babilonia, que en ciertos momentos cambió de nombre a diferentes reinos, en estos tiempos del Apocalipsis, en estos tiempos del primer centenario de la iglesia naciente, se refieren a Roma, pero aquí lo pone que el tema central es la caída de Babilonia la Grande, la gran ramera. El autor describe la caída de esta gran ciudad Babilonia en 5 diferentes cuadros. Primero, la célebre ramera. El segundo, el enigma de la bestia de las 7 cabezas y de los 10 cuernos. En el tercero, cayó Babilonia la Grande. En el cuarto, lamentaciones sobre Babilonia. Y en el quinto, el hundimiento de Babilonia. Por lo tanto, vamos a desglosar a lo que nos dé tiempo esta noche, porque es interesante lo que todo, pero esto, entendamos quién es esta célebre ramera. Ramera, recordemos que es una de las formas de referirse a los que ejercen la prostitución en muchos lugares y por lo tanto, al decir que la célebre ramera, para los profetas del Antiguo Testamento, al hablar de Jerusalén, con frecuencia personificaban la idolatría como una mujer. Así lo hicieron muchos profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, y con este mismo nombre de Babilonia, en aquellos tiempos citaron a 2 ciudades que tú vas a recordar ahorita. Uno, Sodoma y Gomorra, y otra, Tiro y Sidón. Sabemos que aquí son ciudades que en determinado momento también se volvieron opresores o se volvieron enemigos naturales de la verdad de Jesús y de su enseñanza divina. Por lo tanto, por ejemplo, cuando Abraham increpa, se atreve a decirle a Yahvé Dios que si va a acabar con Sodoma y Gomorra, si no hay 50 justos, y que le responde Dios en honor de esos 50, no destruiré la ciudad, y que le va bajando y bajando y bajando, y ya al final ya habla de 10 nada más, y Yahvé Dios, Dios Padre, le dice en honor de esos 10, no destruiré la ciudad. A fin de cuentas acaba destruyéndola, lo cual nos da a entender que no había nadie digno en esas ciudades y por lo tanto, pues el furor de Dios, la ira de Dios se manifestó en la destrucción de estas ciudades. Cuando Jesús en su ministerio público, también él acudió a la ciudad de Tiro, ahí era una
Tiro se encontraba en la Decápolis, en esa zona a la derecha del lago de Genézaret, en la cual vivían muchos paganos, y por lo tanto no fue fácil el que entendieran y aceptaran la palabra de Jesús, y que muchos se convirtieran en enemigos naturales de los apóstoles, de los seguidores de Jesús. Entonces, esta mujer, simbolizada como la gran ramera en el Antiguo Testamento, lo podemos entender mejor cuando nos dice uno de los ángeles: ven que te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de la prostitución. Aquí debemos de entender prostitución en dos sentidos: en el sentido llano y literal de la inmoralidad sexual, y también como una forma de nombrar el darle culto y reverencia a dioses ajenos o diferentes a Dios que era el que pidió al pueblo de Israel que solamente a él debieran de adorar, solamente a él le dieran culto. Por lo tanto, Babilonia la Grande, en este caso, es la representación de esta célebre ramera, de la prostituta, llamada en otros tiempos Babilonia la Grande. La dea Roma, la diosa Roma, se refiere a esta mujer. Por lo tanto, son las naciones y son los pueblos dominados por la influencia de Babilonia, de Tiro y Sidón, de Sodoma y Gomorra, de la propia Roma, los que son adoradores de esta célebre ramera. Por lo tanto, dice aquí el vidente: me trasladó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata. Escarlata es un sinónimo de rojo, un sinónimo de sangre. Cubierta de títulos blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Escarlata por el color de la sangre, púrpura porque recordemos que eran muchos telas con teñido de púrpura, que era algo sublime y que muchos reyes, muchos sacerdotes y dignatarios usaban como un símbolo de grandeza. Pero tristemente dentro de estos reinos, pues aquí están vestidos de púrpura y escarlata. Resplandecía el oro, piedras preciosas y perlas, y llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones, las impurezas de su prostitución, y en su frente traía escrito un nombre, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y continuó el vidente: y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Me asombró al verla, pero un ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Juan fue llevado en espíritu al desierto, lugar donde habitan los animales impuros, también en el desierto. Vio a una mujer sentada sobre una bestia, vestida de púrpura y escarlata, engalanada con oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba una copa llena de abominaciones e inmundicias, y en su frente presentaba el nombre Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se embriagaba con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta descripción sintetiza las características de la mujer Roma: orgullo y riquezas suntuosas, idolatría y corrupción de costumbres,
inmersión en el pecado, como otra gran Babilonia, cruel perseguidora de los cristianos. Bueno, esa es la introducción a esta caída de Babilonia. Vamos a agradecerle a Jesús de Nazaret que nos haya acompañado en este intenso momento de aprendizaje y yo te agradezco también a ti el que me hayas acompañado, el que sigamos estudiando el Apocalipsis. Te pido que por favor des constancia de tu presencia y deseo para ti y tu familia que tengas una grata semana, pródiga en salud, en realizaciones y sobre todo en paz y alegría. Y pues si Dios lo permite, nos veremos aquí el siguiente lunes para continuar con este apasionante Apocalipsis. Te pongo la canción de cierre y agradezco de nueva cuenta tu presencia. Que descanses. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor.